al aire. El cáncer es una de las enfermedades con una incidencia de muerte muy alta en nuestro país y el mundo entero definitivamente. El cáncer de mama, particularmente, es un tipo de cáncer que provoca muchas muertes en nuestro país, particularmente en las mujeres, ¿verdad? Pero no solo en ellas se da este tipo de enfermedad y con este índice tan alto de personas afectadas y que por supuesto no lo superan. El 19 de octubre es el Día Internacional del Cáncer de Mama, ¿verdad? Es un mes en el que clínicas, hospitales y los médicos que están orientados a trabajar este tipo de enfermedad dedican muchos esfuerzos para el tema de prevención, el hecho de que nos hagamos las mamografías o cualquier tipo de examen que nos ayude a verificar que estamos libres de esta enfermedad. Este día la USAM no se va a quedar atrás en esos esfuerzos y hemos invitado a la doctora Ana Celia de Uriarte, quien es asesora de la Facultad de Medicina de nuestra universidad y que tiene un conocimiento súper amplio en este tema, ya que ella ha dirigido muchos esfuerzos para poder ayudar a las mujeres que padecen de esta enfermedad tan dura que pues al final no solo afecta a las personas que lo padecen, sino que a su familia. Doctora de Uriarte, bienvenida a Radio UMAS Ferrer. Se nos hizo al fin tenerla en la cabina. ¿Cómo está? Bueno, muy buenos días. Un saludo a ustedes, ¿verdad? A Radio USAN y a todos nuestros oyentes y muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar del cáncer de mama. Hoy vamos a hablar del cáncer de mama, ¿verdad? Tomando en cuenta que el cáncer como tal en todo el país y en el mundo entero se han hecho los esfuerzos sobre todo para la detección y tal como usted lo menciona, por la connotación y la trascendencia que tiene una enfermedad y la afectación personal, social, familiar y los costos económicos de los tratamientos y de la atención de estas pacientes. Hay un día internacional en el que nos empiezan a hacer como conciencia de todo esto, es parte de toda esa metodología de hacernos conciencia, porque hay muchas mujeres que padecemos, que podemos padecer de esto en el futuro o quizá ahora y no lo sabemos. Yo estaba leyendo por ahí en internet que tiene de todo, que por lo menos 1 de cada 5 mujeres va a experimentar algún tipo de cáncer y que la incidencia mayor es el cáncer de mama, entre tantas estadísticas que sacan al respecto, y que hay muchos casos, muchos decesos de esta enfermedad que superan los 100 en el año, ¿verdad? Debido específicamente al cáncer de mama. Ahora, todavía muchas personas no hemos hecho conciencia de qué significa tenerlo y no nos cuidamos, no vamos a nuestros chequeos hasta que ya la enfermedad está ahí, pero quizás porque no comprendemos qué es y por qué es tan mortal. Porque a veces hacen la comparación en que, bueno, el cáncer de mama es igual al de útero, pero yo creo que es un poco más agresivo el de mama, ¿sí? Sí, hay varias cosas que debemos entender con respecto al cáncer de mama. Okay. Primero, el cáncer de mama a nivel mundial y en particular en El Salvador es prácticamente de los que encabezan la lista de los cánceres con mayor mortalidad. Porque una cosa es la mortalidad y otra puede ser la detección, ¿verdad? Porque en la medida que hay más tratamientos, podemos detectarla, combatirla, pasar un periodo de estabilidad y no necesariamente llegar a la mortalidad. Quizás el elemento más importante que hay que tomar en cuenta ahora en nuestro país es el impacto que tuvo la pandemia de COVID-19 al no accesar las mujeres libremente a sus estudios y controles, porque hay que recordar que los centros de salud se enfocaron más en la atención de la epidemia. De ahí que llama mucho la atención, por ejemplo, tengo unos datos aquí que obtuve a través del Ministerio de Salud, que por ejemplo, para el 2020 solo se habían diagnosticado 1.460 nuevos casos. Solo, o sea que hay para más. El 2020,
pero de enero a julio del 2021, la detección de cánceres ascendió de nuevos casos a 3.500 nuevos. Dios. 3.500 nuevos Mucho casos. más del doble. O sea, mucho más del doble. Sí. Y el otro elemento importante es cuál es la población que es afectada, ¿verdad? Y ya hay poblaciones, porque la estratificación del sistema de detección de tumores habla generacionalmente, hay edades en las que se detectan y están clasificadas. Cualquiera diría que una niña no lo padece, y ya hay 3 casos reportados de 0 a 12 años para ese periodo de julio. De 18 a 30 años, que representa mucho de nuestra población universitaria, digámoslo así, están reportados 89 casos, y de 31 a 40, que son mujeres jóvenes en edad reproductiva, que todavía no entraban a la detección de mamografía. Digamos, sí, o que tradicionalmente consideramos que no se ven afectadas. Existían 299 casos, ¿verdad? Y ya no digamos, pues, en aquellas mujeres de 51 años en adelante, de 41 a 50, que empiezan a haber 922 nuevos casos, 904 casos, y en mujeres mayores de 60, que es donde existe un incremento importante de 1225. ¿Por qué la mama y por qué el cáncer de mama en ocasiones se ve como más agresivo? Porque desgraciadamente, cuando ya usted tiene el nódulo palpado, ya esa enfermedad ya caminó. Y muchas veces, por las características de la mama, que están ricamente irrigadas, por los niveles, por la composición que tiene, ¿verdad? Que tiene 3 elementos importantes, que es propiamente el óvulo donde se forma la leche, los conductos que donde pasa la leche, y el tejido de sostén, que tiene un tejido laxo más grasa, ¿verdad? Están altamente irrigados. Entonces, la posibilidad de que este cáncer se disemine a través de los ganglios linfáticos y vasos uterinos es bien alto. Y eso es lo que da lugar a las metástasis, ¿verdad? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿a qué mujeres usted las somete a una mamografía? Pues justo arriba eso de los 40 años, pero antes de eso, ¿no? ¿Verdad? Y luego hay mucha mujer con temor a la mamografía y temor por el dolor, cuando sabemos que existen algunas recomendaciones adicionales para poder hacer la mamografía. Entonces, cuando no se tiene o no se está en el periodo de mayor riesgo o ya de la facilidad para poder hacer una mamografía, no hay que olvidar que toda niña, adolescente o mujer en edad reproductiva puede visitar a un médico o a un ginecólogo, porque eso es una cosa como ginecóloga que yo enfatizo mucho. Hay ginecología de la infancia, hay ginecología de la adolescencia, y la ginecología que es la que todos consideramos que es la normal, ¿verdad? Que es la mujer en edad reproductiva o porque quiere bebés, que consulta esta especialidad. Pero hay que recordar que el examen físico por manos expertas puede ser de una ayuda importante. Cualquier alteración va a conducir a que usted indique un examen apropiado para la edad. Y el otro elemento importante es la detección de los factores de riesgo. Como ginecólogos estamos obligados a preguntar antecedentes familiares, que es un elemento de cáncer en general, no necesariamente de mama. Pero en el caso de mama existe un comportamiento muy característico de una carga genética que se puede observar, especialmente si hay cáncer de ovario o cáncer de mama en algún familiar de primer grado, ¿verdad? Y bueno, es famoso el caso de Angelina Jolie, ¿verdad? Claro. Que ella no tenía, sino que sus genes, en base al cáncer de ovario de su familia, se hace una detección genética, le encuentran el factor y ya ella se encamina hacia un tratamiento que es para muchos muy radical, pero que en nuestro medio puede ir guiando la conducta para ir haciendo elementos
que puedan prevenir, ¿verdad? Eso es bien importante, porque si nos vamos ya al otro elemento en nuestro medio, ¿a qué edad? Y se considera factor de riesgo. Las niñas están menstruando ahora por primera vez. Nosotros fuimos de una época entre 12 y 14 años. Ahora tenemos mucha población de 9 años. De 9, 10 a 12 años, sí, ¿verdad? Y un factor de riesgo es menstruar antes de los 12 años. Sí. O que se nos quite la regla después de los 55. Y el otro elemento importante es el sedentarismo y el sobrepeso y la obesidad. 40% de sobrepeso y obesidad en nuestro medio es altísimo. O sea que ya solo por eso entraríamos en un factor. Somos varias las que estamos en ese factor de riesgo. O sea, qué terrible. Se suman. Sí, así es. Los cánceres y no lo relacionamos, que es lo peor, sí, ¿verdad? Y los cánceres son multifactoriales, ¿verdad? Hay elementos importantes. El tabaquismo, por ejemplo, en nuestro medio no tiene el impacto que pueden tener en Europa o en Norteamérica. Hay mujeres que fuman, pero no lo hemos detectado como un problema serio en la mujer en nuestro medio, pero es un factor de riesgo, ¿verdad? El alcoholismo también, que son elementos que las mujeres en nuestro medio lo hacen un poco más discreto que los hombres. Sin embargo, es un factor de riesgo. El uso de hormonales, ¿verdad? Eso es bien importante. Se habla mucho de las pastillas anticonceptivas, por ejemplo, pero si las niñas, las adolescentes o las jóvenes en edad reproductiva desean un método de planificación, ese método tiene que ser asesorado adecuadamente por el médico, porque tiene la obligación de tomar un historial clínico que permite si ellas son candidatas o no a un método determinado. Ok. ¿Existen diferentes tipos de cáncer de mama o hay uno solo, doctora? No, existen varios tipos, ¿verdad? Pero existen dos que son los más comunes, digamos así. Uno se llama ductal infiltrante y está claro que se refiere a los ductos, y el otro se llama lobulillar. Entonces, como dije al principio, esos tres componentes que tiene. El lobulillar es aquel que se forma o que se inicia donde se produce la leche, y el ductal donde conduce, ¿verdad? Esos son los más frecuentes. Y estos, sin embargo, hay otro, que es la enfermedad de Payet, que es la clásica. Ustedes habrán oído que dice, si el pezón se le pone rojo, si le pica, si se le hace un eczema, consulte. Porque mucho de la enfermedad de Payet, que es una forma de cáncer, así es su presentación más frecuente, ¿verdad? O en aquellos casos donde algunas personas lo asocian a que quizás se golpearon y por eso se les hace un proceso inflamatorio bien localizado, ¿verdad? Con prácticas que nuestras abuelas hacían, póngase algo caliente, sóbese, y lo único que hacen es realmente creer que es un proceso transitorio. Por eso es que también el cáncer de mama inflamatorio hay que prestarle atención. Todo cambio que usted observe diferente siempre será mejor que sea evaluado, ¿verdad? Consultado. Muy bien. ¿Cómo puedo saber si tengo cáncer de mama? Como toda enfermedad, tiene que manifestarse a través de síntomas. Sí. ¿Cuáles son los síntomas a los que yo debo de ponerle atención todavía para ir a hacerme un chequeo? Porque como usted bien dice, para las mujeres que ya pasamos los 40 es regla cada año hacerse su mamografía, o debería de ser, ¿verdad? Pero para las que son menores, incluyendo niñas, adolescentes, no lo vemos así. ¿Cuáles serían los síntomas a los que debemos de ponerle atención? Esto es bien importante que sea tomado eso, son señales de advertencia, porque si no toda la gente entra también en la cancerofobia, ¿verdad? Yo siempre le llamo señales de advertencia, que son sumamente importantes. Obviamente lo más frecuente, el bulto, la masa o el nódulo que pueden sentir, no solo en el área mamaria, porque la mama es una gota que inicia cerca del área axilar. Entonces hay que pensarlo como en una gota y por lo tanto examinarse toda esa área. Un aumento o hinchazón de la mama, irritación,
hundimiento o retracción del pezón, secreción por el pezón anormal, especialmente si es sanguinolento o es verdoso, ¿verdad? Que llama mucho la atención. También es importante el dolor en cualquier parte de la mama y especialmente si es súbito y no se relaciona con el ciclo menstrual. Todo esto son señales de advertencia, ¿verdad? Que una mujer, y esta es una de las cosas en aspectos de educación que son bien importantes. Yo siempre les digo a las jovencitas que llegan a las consultas de que nunca tengan temor de pararse enfrente de un espejo y observarse sus mamas, tocárselas, porque nosotros venimos de una cultura del ocultamiento, ¿verdad? O sea, a nosotros es probable que las que tenemos más de 50, que nos vieran observándonos frente a un espejo, estarían diciendo se veía ¿qué raro. está haciendo? Se veía Ahora raro, no. sí. Ahora siempre es importante que las niñas se vayan autoconociendo, especialmente por los cambios que la mamá va teniendo. La mamá va teniendo cambios a través de la vida y hay que irlos aprendiendo a conocer, ¿verdad? Y la mama normal, pues si uno la va entendiendo con esos 3 componentes que tiene, también nos vamos conociendo, así como cada uno de nosotros tiene un tipo de nariz, ¿verdad? Un tipo de boca, nosotros también tenemos un tipo de mama, unas con más componente glandular, otras con más componente graso, ¿verdad? Unas mamas cuyos tejidos de sostén son muy firmes, otras jovencitas cuyos tejidos de sostén un poco más laxos, sí, ¿verdad? Y todo eso hay que aprenderlo a conocer para que las niñas también, al ir conociendo su anatomía, al irse familiarizando, también puedan hacerse sus propios autoexámenes, que se supone, e idealmente, todas las mujeres nos la deberíamos de hacer al menos una vez al mes. Al mes, el autoexamen. El autoexamen. El autoexamen, sí. Okay. ¿Qué pasa si en ese autoexamen yo encuentro un bultito o encuentro esa ronchita, como le llamamos nosotros, o estoy con esa secreción? ¿Qué pasa si encuentro eso? ¿Qué debo hacer? Primero, igual, ¿verdad? Tener claro que algunas secreciones se pueden presentar sin que sea cáncer, señales de advertencia. Los nódulos en mujeres jóvenes se pueden percibir con alguna frecuencia, porque la formación de quistes o la enfermedad fibroquística de la mama como tal es más frecuente de lo que pensamos, ¿verdad? Y esta puede ser como saltatoria. De repente uno se puede sentir el nódulo en una mama, de repente en el otro, a veces ya no se la palpan, ¿verdad? Y esa enfermedad fibroquística está muy relacionada con los aspectos hormonales del ciclo menstrual también. Sin embargo, siempre hay que tenerlo en cuenta y en consideración. Luego viene la formación de los fibroadenomas, que ya son los nódulos más firmes, también con alguna frecuencia. Algunas personas les crecen rápidamente y otras no. Y cualquier secreción anormal, si no se está embarazada, porque puede haber salida temprana de calostro o leche, tiene que ser consultada con el médico, ¿verdad? Siempre es mejor que si lo detectan, tranquilizarlas, ¿verdad? Saber que puede existir esa posibilidad, luego visitar al médico, evaluarlo y posteriormente el médico, dependiendo de la edad en la que esté y de los factores de riesgo, puede decidir métodos de diagnóstico como el ultrasonido, que va muy bien para el diagnóstico de los fibroadenomas y de los quistes, o si hay mucha sospecha por algunas características clínicas, se puede antelar una mamografía antes de los 40 años. ¿Verdad? La mamografía entonces sería indicada para personas de 40 años en adelante. Sin embargo, hay otras formas para poder checar, ¿verdad?, que todo esté bien ahí ante una señal de alerta de las que usted nos decía. Sí. Es que, digamos, dentro de los métodos de diagnósticos, nosotros en medicina siempre vamos de lo menos invasivo a lo más invasivo, ¿verdad? El método que no tiene radiación
muy benigno y se puede hacer en cualquier edad de la vida, es el ultrasonido. El ultrasonido es muy bueno para la detección de quistes y, como les repito, de fibroadenomas, pero significa que eso ya caminó un tiempo para poderlo observar. La mamografía es radiación, rayos X de baja dosis. Por eso es que no lo puede usted estar sometiendo a personas a muy baja edad y con la frecuencia que algunos creen, porque algunos desearían mamografías cada 6 meses, ¿verdad? Eso no va. De hecho, los norteamericanos ya están favoreciendo la mamografía cada 2 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos con el ultrasonido, pero no se considera el gold estándar. El gold estándar es la mamografía, porque siendo radiológico, con rayos X, aquí sí se es capaz de detectar calcificaciones milimétricas, muy pequeñas, que pueden hacer sospechoso de una lesión maligna. Y eso no lo podemos ver por ultrasonido. En otro de los métodos que en otros lugares se utiliza para complementar es la resonancia magnética. El detalle es el costo económico que tiene. Eso le iba También, a decir. ¿por qué no se indica la resonancia magnética como un método de salud pública, por ejemplo? Porque los métodos en salud pública tienen que ser de bajo costo, fácilmente reproducibles y que la mayor población se vea beneficiada. Si fuera súper difícil, habría que tener un aparato de resonancia en cada Si clínica hay problema, comunal, etcétera. Si hay problema con la mamografía, ya se puede imaginar usted lo que significaría estar haciendo resonancia magnética. Claro. Entonces, lo que normalmente, y es una ultrasonido de mama, es relativamente cómodo, ¿verdad? La mayoría de las instituciones públicas, seguridad social lo tienen, las clínicas de atención, especialmente las parroquiales. Bueno, nuestra universidad tiene ultrasonido para mama, ¿verdad? A muy bajo costo. La mamografía ya requiere un equipo especial, ¿verdad? Y ya son costos que pueden oscilar entre $20 y $25. Ya puede para alguna población no ser muy accesible. Claro. Y ya una resonancia magnética le está costando 300, 200. Todavía 300, menos accesible. Entonces, menos accesible, ¿verdad? Y si ya uno es palpable y tiene alguna duda, pues puede proceder a la última fase, que es la quirúrgica, que es la biopsia, ¿verdad? Y la biopsia también, a su vez, puede tener 3 elementos importantes. Una biopsia que se llama por aguja fina, como que le estuvieran inyectando como que le estuvieran haciendo una inyección, colocando una inyección. Una que se llama aguja por trucut, que ya son pedazos de tejido un poquito más, es una aguja más gruesa. Y el tercero, pues la biopsia excisional, que ya es la quirúrgica, ¿verdad? Pero cada uno de ellos, a su vez, con el costo del procedimiento, porque pueden ser son guiados por ultrasonografía, el costo de patología, ¿verdad? Y luego ya lo que significa un campo quirúrgico, un quirófano para poder hacer una biopsia excisional. Se incrementa. Ajá, así es. ¿Considera usted, doctora, que todas estas campañas, esta concientización que se ha hecho no este año, se llevan ya varios años trabajando esto, a partir de publicidad, a partir también de los propios médicos que están haciendo ese llamado a las mujeres para que pues tomemos más conciencia sobre esta enfermedad? ¿Considera usted que ha disminuido, que hay más interés en las personas en hacer ese chequeo y estar más pendientes de su salud en ese sentido? Las mujeres por naturaleza siempre tendemos a ser más cuidadosas de nuestra salud. Probablemente sean las condiciones socioeconómicas las que a veces les van determinando el acceso a la salud, pero no porque... Yo generalmente considero que la mujer toma muy en cuenta, muchas veces son cabezas de hogar, son muy responsables, saben de la responsabilidad también de tener una familia a su alrededor. Claro. ¿Verdad? Aquí el punto importante, y siempre lo he dicho, es cómo hacemos que estos servicios sean accesibles, humanizados, sean servicios que la población los busque con tranquilidad.
¿verdad? Eso es bien, bien importante, porque al final la idea es no que la detección sea lo más temprano. Una detección temprana, usted le quitan con un procedimiento quirúrgico que puede ser muy localizado sin necesidad de quitarle la mama, sí, y usted puede tener un buen resultado, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que también nos falta educación para conocer realmente sobre los métodos, ¿verdad? No hacer que el método resulte que el paciente le tenga miedo. Porque el miedo, es increíble que una mujer no se quiera hacer una mamografía porque diga que le va a doler. Que le va a doler. ¿Verdad? Le va cuando a doler sabemos, más otra cosa, sí. Cuando sabemos que puede perfectamente hacer algunos elementos para ayuda. El tiempo en el que debe hacerlo es importante, sí, ¿verdad? Y quizás yo creo que existen 5 condiciones y algunas situaciones que uno siempre debe de tomar en cuenta y hay que repetir constantemente. Uno es, conozco, o cada uno de nosotros conoce nuestro riesgo real de cáncer de mama. O sea, sé en qué edad me encuentro, estoy gordita, no hago actividad física, fumo, tomo hormonales, tengo antecedentes en mi familia. ¿Cuál es mi verdadero riesgo? Si yo analizo mis riesgos, voy a buscar ayuda. Si yo analizo mis riesgos, entenderé que soy una población de riesgo para cáncer de mama. La segunda pregunta es, ¿sé cómo voy a reducir mi riesgo? Hay riesgos que no los voy a modificar, mi edad. Eso no lo puedo modificar. Puede, claro. Ni los antecedentes familiares. Sí. Pero, ¿cómo reduzco? Hago una dieta sana, consumo menos grasa, no consumo alcohol. O sea, dejo de fumar, conozco esos riesgos. Es importante preguntar. Y es increíble también a veces cómo uno hace ese tipo de preguntas y los pacientes no saben, mire, de qué murió su mamá, su abuela o una tía. Porque el cáncer fue muchas veces negado en el ambiente familiar. Conocer el antecedente familiar en línea directa de primer grado es importante. ¿De qué murió mi abuela? ¿De qué murió mi mamá? ¿De qué murió mi tía? ¿De qué murió mi hermana? Y en ocasiones si mi hijo o mi hija tía. La cruz, les digo yo, para arriba y hacia los lados. Independiente si el componente es materno o paterno. ¿Verdad? Entonces conocer los antecedentes y luego a partir de cuándo y bajo qué circunstancias yo me hago una prueba. Cualquier anormalidad prefiero consultar. Y existen pruebas, sí, desde la menos invasiva hasta la más invasiva, desde la más cómoda hasta la más compleja económicamente, ¿verdad? Pero ¿dónde me las hago? Y ahora pues hay buenos laboratorios de las diferentes áreas para poderse hacer pruebas diagnósticas y hay especialistas para el tratamiento de la mama. Va desde el ginecólogo, ¿verdad? Ginecobstetra en nuestro medio, que perfectamente puede manejar la patología benigna, el gineco-oncólogo, el mastólogo, el cirujano oncólogo, y ya pues toda la parte oncológica como son los oncólogos clínicos, ¿verdad? Pero estas pruebas, si llegaran a salir anormales, ¿cuál es el camino? Entonces yo creo que si nos hacemos esas preguntas, nos va a ir quitando el miedo también, porque puedo tener el problema, pero sé que también tengo a mi alrededor un equipo que me puede ayudar, ¿verdad? Y cuanto más temprano, porque el objeto de tener un mes del cáncer, febrero, cáncer para todo. ¿Por qué nos ponemos rosa? El rosa es la identificación del cáncer de mama. El aqua para el cáncer del cuello de la matriz, que también hay que prestarle muchísima atención con una simple citología, ¿verdad? Sí. Pero ¿cuál es el mensaje importante que tiene? Es evidenciar que como todo cáncer, si yo tengo un componente genético, probablemente
no vaya a evitar que en algún momento, porque no significa que todos van a tener, pero me va a poner en la línea de la detección temprana. Ese es el punto más importante. El punto más importante es la detección del cáncer en sus etapas iniciales, cuando siempre será más fácil de tratar. ¿Les da cáncer de mama a los hombres, doctora? Sí. Porque esa es una pregunta importante. El cáncer de mama en los hombres se da, ¿verdad? Se da. Y se estima que por cada 100 mujeres con cáncer de mama, un hombre puede tener cáncer de mama. ¿Y cuáles son las condiciones o riesgos? ¿Y qué tipo? Los mismos que las mujeres. Canalicular, ductal, el ductal in situ, porque la mama del hombre también está que la mayoría piensa que porque no tiene el busto desarrollado no puede tener cáncer de mama, pero en realidad sí tiene el sistema está ahí. La estructura es muy parecida en algunos elementos, lo que pasa es que no le crece porque no tiene la cantidad de estrógenos y todas las hormonas femeninas que tenemos, pero sí puede dar. Y se dice que por cada 100 casos de cáncer de mujer, uno va a ser de hombre. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Muy parecido. Si en la familia un hombre, su mamá, su tía o su abuela murió de cáncer de mama, él tiene que valorarse. Y si además es gordito, porque se ha fijado que hay hombres que se le ven como el área mamaria más grande, ¿verdad? Hay uno que se llama ginecomastia, pero esa es una patología. También es importante. Algunos hombres que tienen problemas de cirrosis hepática, algunos hombres que abusan un poco de la bebida y tienen problemas. ¿Les gusta la diversión? Les gusta la diversión y tienen problemas con el hígado. Generalmente la cirrosis hepática y algunas enfermedades hepáticas tienen la característica de que les producen más estrógeno. Y eso lo vuelve en factor de riesgo. El hombre fuma más que la mujer, toma más que la mujer, ¿verdad? Entonces, de alguna manera hay que tener en cuenta que sí les puede dar, y el tratamiento es muy parecido, ¿verdad? La biopsia, la excisión, la mastectomía. Y aquí el punto es cuidarse, prevenir, ¿verdad? Sí. Eso es, porque normalmente nuestra actitud al respecto es vamos al médico hasta que ya estamos enfermos. Recuerden, para todos ustedes que nos están escuchando a través de Radio UMAS Ferrer, para los que van a ver este video en YouTube, que lo más importante es prevenir y que todos somos materia dispuesta para que esto pueda sucedernos, ¿verdad? Y que también somos materia dispuesta para llegar y hacernos un examen que no dura tanto, ¿verdad? Que hasta cierto punto está al alcance de todos, pues si tenemos para comprar a veces otras cosas, podemos pagar para hacernos nuestra mamografía, es muy importante, y tener esa actitud de cuidado, de prevención. Sí, bueno, agradecerle, ¿verdad? Y siempre considerar que la prevención siempre es más barata que la enfermedad, que la prevención solo se necesita instruirse, educarse, no tener miedo y saber que existen a nuestro alrededor muchas cosas que se pueden ofrecer para que esa prevención sea más efectiva. De hecho, pues invitarlos la Facultad de Medicina para el día 19, que es específicamente el día, pues se considera todo octubre, para la prevención del cáncer de mama, pero específicamente el día es el 19. Van a existir en el pasillo, ¿verdad? En toda el área de la universidad, algunas estaciones para que ellos puedan observar cómo hacer un autoexamen de mama. Estamos en la idea de ofertar algún tipo de información adicional. Son personas jóvenes las que vienen a la universidad, pero tienen novia, tienen mamá, tienen hermanas, y por lo tanto esto hay que hacer una conciencia total, le llamo yo, ¿verdad? Total, porque también el hombre pues tiene ese riesgo. Yo creo que la idea de ejemplificar estos meses con colores y de toda esta información es
básicamente prevención. Crear Detección, esa conciencia. esa educación que debemos de tener con respecto a todas las medidas que nos ayudan a que tengamos una vida más saludable. Excelente. Doctora de Uriarte, ha sido un Muchas placer gracias. tenerla aquí en esta cabina, hablando de este tema tan interesante y siempre actual, porque siempre es actual. Siempre hay un momento en el año en el que debemos de retomar esto, ya sea para las nuevas generaciones que van entrando en esta etapa o incluso para las que ya estamos en esta etapa, pero todavía no hemos caído en la cuenta de la importancia de la prevención y de cuidarnos en todo, no solo por el tema del cáncer de mama, sino en general, ¿verdad? En lo que consumimos y en las cosas que hacemos para cuidarnos y tener pues una calidad de vida mejor. Sí. A eso le tenemos que apuntar. Sí, yo creo que es importante, y solo para finalizar, recordar que estamos viviendo el encierro de la pandemia. El estrés es otro factor importante que se relaciona con la disminución del sistema inmunológico y por lo tanto con cáncer. Así que es importante que nos motivemos a hacer actividad física, que no nos sentemos frente a un televisor, que no nos sentemos frente a una pantalla de un teléfono, que si nos gusta el teléfono aprovechemos a poner aeróbicos o algo que nos ayude para póngalo eso, enfrente y corra. Y corra, o póngalo enfrente y haga ejercicio, ¿verdad? A un sistema de alimentación más sano, fruta, verdura, ¿verdad? Estamos muy dados a la comida rápida, a niveles de grasa muy altos, que no nos benefician ni para el corazón, ni para nuestros riñones, ¿verdad? Y mucho menos, como les repito, para la prevención de la mayoría de las enfermedades que se consideran de gravedad, como son el cáncer, enfermedad renal crónica, ¿verdad? Sí. Que también impacta en forma importante. Acostumbrémonos a tomar agua, no sodas. Acostumbrémonos también a que estamos en un país altamente caluroso y por lo tanto hay que hidratarse lo suficiente. Estrés hídrico es muy alto. Todo eso nos tiene que ayudar a ser un ejemplo para la familia, porque detrás de nosotros hay niños, hay sobrinitos, ¿verdad? El ejercicio es un elemento importante, no necesitan ser de alto impacto, caminar, trotar, hacer banda, tomarse el tiempo para hacer ese tipo de actividad, unos 15 minutos cada día nos puede ayudar muchísimo. Perfecto. Bueno, doctora, gracias por habernos acompañado. Estamos pendientes para tenerla nuevamente en cabina con muchos temas, porque aquí temas hay un montón. Hay varios y de mucho interés, sobre todo para nuestra población joven. El tema de salud hay tantas cosas, sí, ¿no? Así es que la vamos a tener muy pronto aquí en cabina nuevamente, hablándonos de otros temas interesantes. Y para ustedes que nos están escuchando, ojo, o que nos están viendo, ojo con el cáncer de mama. O sea, no solo digamos, ya entramos otra vez a la cintita rosada y el color, y no. Tomemos acción al respecto y hagamos cosas. Todos los que están en la universidad, la población de medicina es bastante grande en la USAM, ¿verdad? Hagamos conciencia en nuestras familias, cada uno, con nuestros compañeros, con las personas, con nuestros amigos que tal vez no están adentro de la universidad, para que vayan tomando esta línea de prevención y que tratemos de erradicar lo más que se pueda el cáncer de mama. Doctora, muchísimas gracias. Nos escuchamos pronto, y para usted que está pendiente de la programación de Radio UMAS Ferrer y por supuesto también de nuestras redes sociales, nos puede encontrar como USAM El Salvador. Estamos en TikTok, estamos en YouTube, ¿verdad? Estamos en Instagram, en Facebook y por supuesto en el Twitter. Nos escuchamos pronto con otro interesante tema. Hasta pronto. Adiós. Al aire.